Imagina que vas a comer arroz y mole con pollo. Ya comiste el día de ayer, así que está en el refrigerador y solo lo vas a recalentar. Lo vas a poner a calentar en el microondas. Pones tu pieza de pollo, tu arroz, ahí va al microondas. Le pones el tiempo que tú consideres necesario para que esté caliente. Si has hecho eso, tal vez te has dado cuenta de la siguiente situación que puede llegar a ser un poco desagradable. Digamos que sacas el plato, el arroz está ya lo suficientemente caliente, pero el pollo está frío y si acaso a lo mejor apenas un poco tibio. Así que decides ponerle más tiempo, unos segundos más, pero ahora resulta que el arroz ni te lo puedes comer de lo caliente que está y el pollo todavía sigue tibio. Entonces es un dilema, ¿no? Le ponemos más tiempo, el arroz entonces ahora se va a quemar o qué, ¿verdad? Bueno, los que conocen este detalle pues llegan a poner primeramente el pollo unos minutos, tal vez un minuto, y después le ponen el arroz y lo calientan un poco más de tiempo para que al final la temperatura más o menos sea homogénea. Con este ejemplo, lo que te quiero decir es que no todas las sustancias se calientan igual de fácil o es igual de fácil calentar a todas las sustancias o les toma el mismo tiempo, como lo queramos ver incluso aunque estén sometidas a una fuente de calor igual de intensa. Por ejemplo, pongamos que es un horno convencional y en donde el interior tiene una temperatura homogénea, de todas maneras unas cosas se calentarían antes que otras. Bueno, para poder hablar de un experimento un poquito más formal, consideremos ahora la siguiente situación. Digamos que tengo 5 esferas, como se muestra ahí en la figura, que son iguales. Bueno, aquí el igual es un poco relativo. Iguales en qué, en volumen, en masa, en número de moles, que ya vamos allá también, ¿verdad? Digamos que tal vez tienen el mismo volumen por lo que se ve en esa figura. Como puedes notar, tenemos una pieza de plomo, una de vidrio, una de aluminio, una de cobre y una de hierro. Y tenemos un plato, un recipiente con parafina, es decir, con cera de vela, ¿sí? Ahora, calentamos las 5 esferas hasta la misma temperatura. ¿Y cómo podríamos hacer eso? Bueno, a pesar de que no se calientan igual de fácil esas 5 esferas, pero lo podemos conseguir relativamente fácil. Las ponemos a calentar en agua. Y por el principio del equilibrio térmico, esas esferas estarían en equilibrio térmico con el agua, tendrían la misma temperatura. Si quieres, nos esperamos a que esté hirviendo el agua, es decir, hasta que lleguen al punto de ebullición, cerca de los 100 grados Celsius, y entonces ya que están a la misma temperatura, escurrimos las esferas en un colador tal vez y luego las ponemos en la cama de parafina, en el recipiente con cera de vela. Bueno, si hacemos ese experimento como se puede ver en la figura, no todas las esferas derretirían la misma cantidad de cera. La de plomo derretiría un poco de cera, la de vidrio un poco más, la de aluminio más, la de cobre más y la del hierro finalmente es la que derretiría más cera que las demás o se hundiría más en esa cama de cera. ¿Cómo podríamos interpretar esto? ¿Cómo lo podríamos interpretar? Bueno, para empezar, ¿en dónde se van a detener? ¿Cuándo van a dejar de derretir cera? Vamos a considerar en términos sencillos que cuando lleguen al equilibrio térmico con la cera, es decir, cuando alcancen la misma temperatura que tiene la cera. En otras palabras, viéndolo en otro sentido, esto quiere decir que no les tomó el mismo tiempo a todas las esferas enfriarse. A una le, porque digamos que al final todas llegaron a la misma temperatura. ¿Cuál se enfrió más rápido? La de plomo y por eso alcanzó a derretir menos cera, y luego la de vidrio y así sucesivamente. Entonces, de esas 5 esferas, la de hierro le cuesta más trabajo enfriarse, por decirlo de alguna manera, la de plomo se enfría más rápido. Ahora pensemos al revés, las vamos a calentar, están a temperatura ambiente y las ponemos en diferentes mecheros, pero todos con una flama igual de intensa, ¿verdad? Entonces queremos calentarlas hasta cierta temperatura. Notaremos que, que a una les va a tomar más tiempo que a otras. Con base en este razonamiento, ¿cuál consideras que se calentaría más rápido? Pues resulta que la que se calentaría más rápido es la que se enfrió más rápido. La de plomo se calentaría más rápido, ¿verdad? Si lo queremos también ver de otra forma, bueno, si las dejamos el mismo tiempo, al final la temperatura no va a ser la misma para todas. La de plomo estaría más caliente, si es que estamos hablando del mismo tiempo, y la de hierro, en ese mismo intervalo de tiempo, sería la que estaría menos caliente. En fin,
No todos los cuerpos se calientan igual de rápido ni se enfrían igual de rápido. Esto tiene que ver como con que los cuerpos son como una esponja de calor, pero unos cuerpos son más absorbentes, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Tienen una capacidad de almacenar más calor que otros. En este caso, en este ejemplo, la esfera de hierro acumula más calor, tiene más energía que entregar, por eso al ponerla en la cera puede derretir más. En cambio, el plomo se calentó más rápido, absorbió menos y a la hora de ponerlo en la parafina tiene menos energía que transmitir, se enfría más rápido. O sea, lo podemos ver de maneras distintas, pero en términos sencillos volvemos a lo mismo. Cada cuerpo, digamos, tiene una propiedad, tiene una capacidad para calentarse más fácil o menos fácil que otros cuerpos. Esta propiedad se le llama en la física capacidad calorífica, ¿verdad? Que se representa con la letra C. ¿Y cómo se define la capacidad calorífica? ¿Cómo podríamos determinar si un cuerpo se calienta más fácil o menos fácil? Con dos, con dos variables. Si sabemos cuánto calor se le suministró al cuerpo y cuál fue su correspondiente incremento de temperatura. Con eso podemos saber qué tan fácil o difícil es que se caliente un cuerpo. La definición de la capacidad calorífica es la relación entre la cantidad de calor que recibe un cuerpo y su correspondiente elevación de la temperatura. Así que bueno, pues esto es una fórmula muy sencilla, pero para que comparemos y veamos cómo si esto me indica si es fácil o difícil de calentarse un cuerpo, considera el siguiente ejemplo. Considera que tenemos un bloque de un cierto material y una cierta masa que requiere de 5520 joules de calor. Y luego el calor suele expresarse o darse más bien en calorías. Pero bueno, este requiere 5520 joules para experimentar el siguiente incremento de temperatura, 5520 joules. Vamos incluso a hablar de cuál era la temperatura inicial y final. Digamos que su temperatura inicial era, vamos a decir, 18 grados Celsius y su temperatura final 21 grados Celsius. Entonces, ¿cuál sería su capacidad calorífica? Bueno, delta T representa el incremento de temperatura. Aquí lo podemos poner, delta T, incremento de temperatura. En este caso, si la temperatura inicial eran 18 grados Celsius y la final son 21 grados Celsius, ¿de cuánto fue el incremento de temperatura? Bueno, está fácil, ¿no? 3 grados Celsius, como todo incremento, ¿verdad? De cualquier magnitud física, esto se calcula restando la temperatura a la temperatura final, la temperatura inicial, siempre a la final la temperatura inicial, ¿verdad? Los incrementos de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. En este caso, pues serían 21 menos 18, el incremento de temperatura serían 3 grados Celsius. Entonces, bueno, pues, ¿cuál sería la capacidad calorífica? Dice la fórmula, es la relación entre el calor y el calor que recibe y el correspondiente incremento de temperatura. En otras palabras, cuando se le suministraron 5520 joules a ese cuerpo, se calentó 3 grados, así de fácil. Entonces serían 5520 joules entre 3 grados Celsius. Y el resultado de eso es 1840. 1840, ¿qué unidades tendríamos? Pues en el numerador tenemos joules y en el denominador tenemos grados Celsius, entonces el resultado serían joules sobre grados Celsius. ¿Sí? Esa sería su capacidad calorífica. ¿Cómo lo interpretamos? Bueno, sabemos la cantidad de calor que le suministramos para un incremento de temperatura de 3 grados. Lo único que estamos calculando es cuánto necesitaría por cada grado. Si para 3 grados requirió 5520 joules, ¿cuánto requeriría por un grado? ¿Verdad? Y ahí lo podemos interpretar. Ese 1840 joules por grado Celsius me indica que ese bloque necesita esa cantidad de energía por cada grado de temperatura que sufra de incremento, ¿verdad? Bueno, ¿cómo podemos darnos cuenta que esto me indica qué tan fácil o qué tan difícil es que ese cuerpo se caliente? Bueno, no le hemos puesto masa a este cuerpo. Digamos que este cuerpo tiene una masa de 2 kilogramos. Supongamos que tengo otro bloque de ese mismo material
del doble y un tercer bloque con el triple, con el triple de masa. O es más, vamos a decir que uno tiene el doble y otro tiene 4 veces más masa. Entonces, digamos que este tiene una masa de 4 kilogramos, el doble, y este tiene una masa de 8 kilogramos, 4 veces la masa del primero. La pregunta sería, ¿para qué estos dos bloques también incrementen su temperatura a 3 grados Celsius? Digamos, para que pasen de 18 a 21 grados Celsius, también necesitarían la misma cantidad de energía. También con 5520 joules incrementarán la temperatura a 3 grados. Como que no, ¿verdad? Entonces el de 4 kilogramos, ¿cuánto nos dice el sentido común que necesitaría para incrementar su temperatura a 3 grados? El doble, ¿no? Tiene el doble de masa, tiene el doble de partículas entre las cuales repartir esa cantidad de energía. O si lo quiero ver en el otro sentido, si le suministro la misma cantidad de energía al doble de masa, pues más bien como que el incremento sería de la mitad, pero digamos que yo quiero que incremente la temperatura a 3 grados. Entonces aquí necesitaríamos el doble de energía, el doble de 5520. Entonces esto por 2 sería igual a 11040. Necesitaría 11.040 joules. Mientras que este bloque pues, necesitaría el doble del anterior. Entonces este necesitaría 22.080 joules. ¿Cuáles serían? Vamos a decir que este es el bloque 1, este es el bloque 2 y este es el bloque 3. ¿Cuáles serían las capacidades caloríficas de cada bloque, no? Vamos a ponerle aquí subíndice 1. La capacidad calorífica del bloque 2, pues dice la definición, es la cantidad de calor que recibe un cuerpo, 11.040 joules entre el correspondiente incremento de temperatura, entre 3 grados Celsius. ¿Sí? Entonces va a tener el doble que el del ejercicio anterior, es el doble en el numerador, el mismo denominador, este tendría 3.680 joules por grado Celsius. Este para calentarse un grado necesita el doble de energía, necesita 3.680 joules por cada grado Celsius. Y el bloque 3 pues necesitaría el doble del anterior, entonces serían 22.080 joules entre 3 grados Celsius. Y esa relación serían 7.360, me parece, joules sobre grados Celsius. A ver, vamos a comprobarlo. 3.680 por 2, 7.360 joules. Entonces, ¿cuál cuesta más trabajo calentarse? Pues el tercero necesita más energía para que se caliente lo mismo que el segundo y a su vez el segundo necesita más energía para que el incremento de temperatura sea el mismo que el primero, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que en esta propiedad entre más elevado esté ese valor, quiere decir que es más difícil calentarse. Si el valor es más bajo, se calienta más fácil ese cuerpo. Ese es el concepto de capacidad calorífica. Sin embargo, esa propiedad no es muy útil porque prácticamente depende del objeto. Estamos hablando, dije, que los tres cuerpos eran del mismo material. Sí, porque si tuviera un cuerpo de 4 kilogramos, pero de otro material, no necesariamente va a necesitar el doble de energía que el de 2 kilogramos. Entonces, sería más práctico, más útil una propiedad intensiva que no dependa de un objeto, porque esto quiere decir que un banco de metal pequeño tiene una capacidad calorífica diferente a la de un banco del mismo material de más masa, ¿no? Entonces no nos conviene eso, sino más bien una propiedad que dependa de si el banco está hecho de hierro o de latón, etcétera. ¿Sí? Así una propiedad como la densidad que depende de la sustancia. Pues sí existe y a esta se le llama capacidad calorífica específica o, abreviando, se le llama calor específico. ¿Cómo podríamos, para poder llegar a ese concepto, cómo podríamos, con los datos que tengo, qué tendría que ser para que a los tres resultados, aunque tengo tres resultados diferentes, al final obtuviera el mismo resultado? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que incluir? Tendríamos, luego los alumnos llegan a decir, considerar la masa, ¿no? Porque no la consideramos. Muy bien.
¿qué haríamos con la masa para que con estos tres valores obtenga el mismo resultado? Y la respuesta es dividir los tres valores entre la masa. Es decir, vamos a hacer esta relación, capacidad calorífica entre la masa para los tres casos. Entonces, en el caso uno, pues serían 1840 joules sobre grados Celsius entre su masa, que es de 2 kilogramos. ¿Qué pasa si dividimos entre 2 kilogramos? Mientras que por acá la capacidad calorífica eran 3680 joules sobre grados Celsius, pero la masa del segundo bloque es de 4 kilogramos. Y el último, ¿qué pasa? ¿Cuánto nos daría si dividimos el 7360 joules entre la masa del último? Como que ya te vas imaginando que obtendríamos el mismo resultado. Puedes hacer las tres divisiones y en los tres casos obtenemos el mismo resultado, 920. ¿Pero qué unidades? Bueno, tendríamos joules sobre grado Celsius entre kilogramo, pero bueno, nos conviene asociarla de manera diferente para no tener dos cocientes. Aplicamos la ley del sándwich. El uno multiplica a los joules, los kilogramos multiplican a los grados Celsius y entonces el resultado sería 920 joules sobre kilogramo grado Celsius. Y esta es una propiedad intensiva, ya no depende de la masa. Es un poco más completa que la anterior y a eso es a lo que se le llama el calor específico. ¿Cómo lo definiríamos? Podemos observar las unidades, cómo lo interpretamos. Independientemente de cuál bloque, el primero, el segundo o el tercero, los tres tienen esta misma propiedad. Analicemos las unidades, ¿qué nos indican? Que cualquiera de los tres bloques necesitaría 900 joules, ¿qué? 900 joules, ¿qué? Abajo hay kilogramo y grados Celsius. Por cada kilogramo, y así no importa si el bloque tiene 2, 4 u 8, es por cada kilogramo. Cantidad de calor que se necesita por unidad de masa para que una sustancia incremente su temperatura 1 grado Celsius. Y a ese concepto se le llama calor específico. Mucho cuidado porque se parece a la capacidad calorífica. En la capacidad calorífica no se considera la masa. En capacidad calorífica, relación entre la masa y la correspondiente elevación de la temperatura. Calor específico o capacidad calorífica específica, que ahorita lo pongo a continuación, sería cantidad de calor por unidad de masa para que una sustancia incremente su temperatura a 1 grado Celsius. ¿Cómo calculamos el calor específico? Para empezar se representa como CE, pues lo hicimos dividiendo la capacidad calorífica entre la masa. Sin embargo, esa fórmula no sería muy práctica, ¿no? Porque primero tendríamos que calcular la capacidad calorífica con la fórmula que habíamos puesto anteriormente y luego el resultado dividirlo entre la masa, ¿no? Nos conviene una fórmula con la que obtengamos esta propiedad en un solo paso. Entonces, si sustituimos la capacidad calorífica en esta expresión, entonces nos quedaría en el numerador calor entre el incremento de temperatura y todo dividido entre la masa. Pero para no tener dos cocientes, bueno, pues vamos a hacer lo que habitualmente hacemos, multiplicamos extremos por extremos, medios por medios, y bueno, esto quedaría como calor entre masa y por el incremento de temperatura. Y esta sería la fórmula del calor específico. Calor específico, calor entre masa y el producto de la masa y el incremento de temperatura. Esta es una propiedad que depende de la sustancia. El oro tiene un calor específico, la plata tiene otro calor específico y tiene un sentido muy parecido a la capacidad calorífica. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es de que se caliente ese material? Pero para que seamos precisos tendríamos que hablar de la misma masa. Es decir, qué tan fácil es que se caliente 1 kilogramo de oro, 1 kilogramo de plata, etcétera, etcétera. Bueno, a continuación pongo la definición de calor específico para que la puedas apuntar. Ahí está la definición, ya la habíamos mencionado, calor específico, capacidad calorífica específica también, es la cantidad de calor necesaria para elevar 1 grado la temperatura de una unidad de masa en particular. Ahora la pregunta es si, ¿cómo sabemos cuál es cuánto calor recibe un cuerpo? ¿Cómo podemos medirlo? Realmente la respuesta a esa pregunta no es trivial, no es tan sencilla. Más bien se hace a partir de conocer el calor específico de la sustancia. En realidad, esta fórmula es la que me permite calcular el calor que recibe una sustancia
siempre y cuando yo conozca esta propiedad de dicha sustancia, ¿verdad? Entonces, si el despeje es muy sencillo, si quisiéramos calcular calor, bueno, ¿de qué depende cuánto calor recibe una sustancia? Pues de cuántos grados, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Entre mayor sea el incremento de temperatura, pues es que recibió más calor, pero también depende de la masa. No es lo mismo calentar 10 kilogramos de una sustancia, un grado, que calentar 5 kilogramos de dicha sustancia. También entre más kilogramos tenga, entre mayor sea la masa, es mayor el calor que necesita, pero también depende de las propiedades de la sustancia y eso está dado por el calor específico. Entonces, de esta fórmula, sí, bueno, vamos a ponerlo así. Pensemos en una sustancia que tiene un calor específico de 500 joules por cada kilogramo grados Celsius. Ese es su calor específico. Ahorita habíamos manejado 920, bueno, 500. ¿Qué quiere decir eso? Que esa sustancia, ese material requiere 500 joules para calentar, para que cada kilogramo se caliente 1 grado Celsius. Así que, por ejemplo, si tuviera 3 kilogramos de esa sustancia y queremos que se caliente 2 grados Celsius, pues ya podemos razonar y calcular cuánto calor recibió. ¿Lo podrías contestar? Necesita 500 joules por cada kilogramo para calentarse 1 grado. ¿Cuánto necesitaría para calentarse 2 grados? Pues el doble, ¿no? 1000 joules. Sí, pero cada kilogramo necesitaría 1000 joules. Entonces, pero para que se calienten 3 grados, 3 kilogramos, perdón, sería el triple, ¿no? Porque 1000 joules es lo que necesitaría cada kilogramo. Entonces, sería 500 por 2000 y luego por 3, pues serían 3000 joules. Lo que estamos haciendo es un despeje de esta fórmula. Simple y sencillamente, si de esta fórmula despejamos, el calor sería igual al producto de la masa. Bueno, de estas tres variables, estas dos que están dividiendo pasan multiplicando, aunque generalmente se pone así la fórmula: masa por calor específico y por el cambio de temperatura. ¿Sí? Así si multiplicamos la masa 3 kilogramos por 500, 1500 y luego por 2, 1000, ahí está, ¿verdad? Entonces, más bien a partir de esta propiedad es que se calculan el calor, ¿sí? Porque medir el calor no es tan trivial, ¿verdad? Sino es a partir de los cambios de temperatura. Bueno, pues ahí está la fórmula despejada, el calor, y ahí tenemos una tabla de calores específicos de diferentes sustancias. También es muy común o típico encontrar tablas en calorías por gramo grado Celsius. La verdad es que cuando manejamos esta combinación de unidades Joule sobre kilogramo grado Celsius, manejamos cantidades grandes y al hacer nuestras operaciones que vamos a hacer más adelante vamos a obtener resultados grandes. El problema de usar calorías, caloría por gramo grado Celsius, es que ahora los valores son muy pequeños. En fin, las dos formas tienen sus inconvenientes. Entonces ahí tenemos esos valores. Entonces con esto podemos ver que es más fácil que unas sustancias se calienten que otras. Por ejemplo, miren, vamos a comparar el oro y el latón. Entonces, el calor específico del latón, bueno, no hay elemento químico, pues es una aleación. Vamos a ponerle calor específico del latón, es 390, ¿no? 390 joules sobre kilogramo grado Celsius. Mientras que el calor específico, me gusta siempre comparar estos dos materiales porque uno tiene el triple que el otro. Hubiera puesto cobre, ¿verdad? Pues el cobre tiene el mismo calor específico que el latón y ese sí tiene símbolo químico. Entonces, vamos a comparar el cobre con el oro. El cuprum con el aurum. Entonces, bueno, ¿cuál es el calor específico? Dice la tabla: 130 joules sobre kilogramo grado Celsius. ¿Cuál de estas sustancias se calienta más fácil? ¿El oro o el cobre? Analízalo. Si quieres, ponle pausa y piensa bien en tu respuesta. ¿Cuál se calienta más fácil? Bueno, si no hiciste trampa y si le pusiste pausa y contestaste el oro, pues contestaste muy bien. Ese se calienta más fácil. Ese por cada kilogramo solo necesita 130 joules, ¿verdad? Mientras que el cobre por cada kilogramo necesita 390. El cobre cuesta más trabajo calentarlo. Así que entre mayor sea esa propiedad, quiere decir que ese material cuesta más trabajo calentarlo, ¿verdad? Bueno, y en realidad pues es como una esponja más absorbente el cobre que el oro. Necesita más energía para producir el mismo incremento de temperatura. Esa es una forma de verlo. O bien lo podríamos plantear de otra manera.
digamos que tengo 1 kilogramo de cobre y 1 kilogramo de oro, y a ambos les suministro 390 joules, la misma cantidad de calor. Lo podemos razonar en el otro sentido. Entonces, al final, el incremento de temperatura no sería el mismo. Cuando este apenas se ha incrementado su temperatura a 1 grado Celsius, aquí el incremento de temperatura sería 1 grado Celsius, porque justamente es la cantidad de calor que necesita 1 kilogramo para calentarse 1 grado Celsius. Este ya se hubiera calentado 3 grados Celsius. ¿Sí? ¿Sí? Porque está recibiendo el triple de energía de la que requiere por cada kilogramo. O si lo quieres ver de otra manera, este se calienta 3 veces más rápido. En fin, entre más bajo es ese valor, quiere decir que esa sustancia es entre más bajo es más fácil de calentarse, más alto es más difícil de calentar. Lo que se tarda más en calentar también se tarda más en enfriar. Así que bueno, de toda esta tabla, la sustancia que cuesta más trabajo calentar en esta tabla, y tal vez la de calor específico más alto, es el agua. ¿Sí? Pues el calor específico del agua es 4186 joules, joules sobre kilogramo grado Celsius. Eso quiere decir que el agua cuesta mucho trabajo calentarse y también se tarda mucho en enfriar. ¿Eso es bueno o eso es malo? Pues es más bueno que malo. Sí, la verdad es que podría ser malo porque calentamos mucho el agua, ¿no? Calentamos el agua para cocinar, para bañarnos, y tenemos que invertir mucha energía para calentarla. Y si sacamos la relación, me parece que es como 32, ¿verdad? 4186, entre 32 veces más elevada que la del oro. 4186 entre 130, 32.2. El agua cuesta 32 veces más calentarla que el oro. Entonces, eso quiere decir que si, por ejemplo, en tu horno de microondas le pones, digamos, 1 minuto y medio, 90 segundos, para calentar el agua de una taza. Bueno, si tuviera la propiedad del oro, la misma masa, no estamos hablando del mismo volumen, requeriría unos 3 segundos para calentarse. Sí, el inconveniente es que así de rápido te vas a tener que tomar tu café, porque así de rápido se calentó, así de rápido se enfriaría, ¿verdad? Sin embargo, digo que es más bueno que malo. ¿Por qué digo que es más bueno que malo? Porque eso, tomando en cuenta que 3/4 partes de la superficie terrestre están cubiertas de agua, eso hace que el agua del planeta funcione como un regulador térmico. ¿Sí? Durante el día, la mayor parte de la radiación solar incide sobre el agua, pero el agua tarda mucho en calentarse. Entonces, la temperatura durante el día se incrementaría más si no fuera por el agua. Y durante la noche el agua tarda mucho en enfriarse. Entonces, eso impide que la temperatura descienda también bruscamente durante la noche, ¿verdad? Entonces, si no fuera porque hay tanta cantidad de agua en el planeta, la temperatura sería mucho más extremosa, ¿no? Es como en el caso de la Luna, que también tiene que ver con el periodo de rotación. Hay otras cosas que hay que considerar, la atmósfera, pero tal vez has escuchado que bajo los rayos del sol, en la luna, la temperatura es de cientos de grados Celsius, y eso que prácticamente estamos a la misma distancia del sol, mientras que en el lado oscuro la temperatura es de varias decenas de grados Celsius bajo cero, ¿verdad? Entonces le debemos agradecer al agua que tenga ese calor específico tan alto, porque eso regula la temperatura del planeta, ¿verdad? Bueno, pues entonces, otro detalle, ¿no te evoca, no te recuerda algo este valor? Bueno, tendrías que haber visto el video anterior. Se parece al equivalente mecánico del calor. Que no es coincidencia, está relacionado. El equivalente mecánico del calor es la equivalencia entre calorías y joules. Una caloría equivale a 4.186 joules. De ahí se deriva este valor. La verdad es que en la definición de la caloría prácticamente ya podemos saber cuál sería la capacidad calorífica del agua en calorías, o tomando como base las calorías. ¿Cómo se definía la caloría? Cantidad de calor que necesita 1 gramo de agua. Ahora ya entendemos por qué tenemos que referirnos a una sustancia para incrementar su temperatura a 1 grado Celsius. Así que por definición, automáticamente el calor específico del agua también sería
de una caloría, porque es lo que necesita, pero 1 gramo de agua para calentarse 1 grado Celsius. Qué coincidencia, el agua tiene un calor específico de 1 y una densidad de 1. Sí, no es coincidencia, es que el agua se toma como base. Y el agua es el patrón. Entonces, automáticamente de ahí es más, bueno, en fin, el agua se toma como base para muchas propiedades, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ir de un lado al otro? Bueno, eh, el que 1 gramo de agua requiera una caloría para calentarse 1 grado, es lo mismo que decir que 1 gramo de agua requiere 4.186 joules, ¿estás de acuerdo, no? Porque una caloría son 4.186 joules, pero por cada gramo. 1 gramo requiere 4.186 joules, 1 gramo de agua para calentarse 1 grado. ¿Cuánto requeriría 1 kilogramo? 1000 veces más, ¿no? Ya que 1 kilogramo tiene 1000 gramos. 1 kilogramo necesitaría 4186 joules y de ahí la relación, ¿verdad? Y de hecho incluso pues ya tenemos el factor de conversión. Una caloría sobre gramo grado Celsius equivale a 4186 joules sobre kilogramo grado Celsius. Y bueno, si tú estás trabajando con un profesor que utiliza los valores en estas otras unidades, bueno, pues puedes seguir los ejercicios que voy a hacer y simple y sencillamente los valores de calor específico que voy a utilizar, divídelos entre 4186 y utiliza las masas en gramos y pues prácticamente el procedimiento va a ser el mismo. Bueno, vamos a resolver unos ejemplos. A fin de cuentas hemos hablado muchísimo y hasta ahorita de lo que hemos hablado los ejercicios serían sencillos. Entonces vamos a hacer los siguientes ejercicios. Fue demasiada introducción, demasiados conceptos para llegar a este punto. Ahí están los enunciados. Como ya estás acostumbrado tal vez, pues escribe el ejercicio 1, luego le pone pausa y ya pones el procedimiento. Para que sea más práctico yo los pongo todos juntos, todos los valores juntos, todos los ejercicios juntos, ¿verdad? Em, bueno, la verdad es que vale la pena entender bien los conceptos porque de por sí el tema de termodinámica es complejo, pero muchas veces se complica por no entender bien los fundamentos, los conceptos. La diferencia entre calor, temperatura, equilibrio térmico, contacto térmico, energía interna, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso hay que hacer tanto hincapié en eso. Para resolver estos ejercicios también vamos a necesitar tener a la mano el equivalente mecánico del calor, es decir, la equivalencia entre joules y calorías. Una caloría equivale a 4.186 joules. Y ahora sí nos podemos arrancar a resolver los ejercicios. Ejercicio 1. Son problemas sencillos, hasta los podemos razonar. ¿Qué cantidad de calor se debe aplicar a una barra de plata de 12 kilogramos para que eleve su temperatura de 22 a 90 grados Celsius? ¿Cuál es el primer dato que tenemos ahí? No son los 12 kilogramos, es que la barra es de plata. Ese ya en sí es un dato. Entonces, con base en eso, bueno, vamos a consultar en la tabla que tenemos del lado derecho el calor específico de la plata. Por aquí está. Entonces, el calor específico de la plata dice la tabla que son 230 joules por cada kilogramo y por cada grado Celsius. ¿Sí? Bueno, esto es lo que necesita por cada kilogramo. ¿Qué otros datos tenemos? Dice para que eleve su temperatura de 22 a 90 grados Celsius. ¿Cuál de los dos es el incremento? Ninguno de los dos. Lo que tenemos es la temperatura inicial y la temperatura final. La temperatura inicial son 22 grados Celsius. La temperatura final, 90 grados Celsius. ¿Qué otro dato tenemos? Nada más, ¿verdad? Ah, y la masa 12 kilogramos. Ahora sí, ¿cuánto calor necesito? Esto hasta se podría razonar. Esto es lo que necesita por cada kilogramo. ¿Cuánto necesitarían 12 kilogramos? Ah, sería el producto, sí, pero eso sería por 1 grado. Y para que se incremente, aquí, ¿cuánto sería el incremento de temperatura? Bueno, vamos a calcularlo. El incremento de temperatura sería temperatura final menos temperatura inicial, 90 grados Celsius menos 22 grados Celsius. Y eso me parece que son 68 grados Celsius. Lo voy a poner así para no ocupar tanto espacio. 68 grados Celsius. ¿Verdad?
Entonces, bueno, si multiplico esto por el 230, ¿cuánto necesita por un grado? Y luego por 68 para saber cuánto se incrementa la temperatura, 68 grados Celsius. Ya no vamos a estar razonando. Sustituimos en la fórmula. Es más directo, el calor sería entonces igual a la masa, 12 kilogramos, estoy refiriéndome a esta fórmula, masa, 12 kilogramos, por el calor específico de la plata, por 230 joules sobre kilogramo grados Celsius, y por el incremento de temperatura. Y el incremento de temperatura es de 68 grados Celsius. ¿Qué unidades me quedarían? Bueno, estos kilogramos y grados Celsius se multiplicarían al numerador de esta combinación de unidades. Entonces, bueno, pues tendría repetidos en el numerador y denominador kilogramos y grados Celsius. Y podemos ver cómo todo es congruente, ¿verdad? El resultado nos quedaría en joules, en unidades de energía. El calor es un tipo de energía. Ya solamente hacemos ese producto 12 por 230 y por 68 y el resultado serían 187.680 joules. 187.680 joules. Generalmente tendremos resultados grandes porque el joule es una cantidad de energía muy grande. Entonces, bueno, si rebasamos los miles y no llegamos a los millones, entonces el resultado lo expresaríamos en kilojoules. Si un kilojoule son 1000 joules, entonces 187.680 serían 187.6, redondeando a 8, perdón, a tres cifras significativas, 188 kilojoules. Ese sería el resultado. Este es el primer ejercicio. Vamos a marcarlo. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer ahora el ejercicio número 2. Puedes apuntarte el procedimiento. Ahora puedes escribir el enunciado del ejercicio 2 y ponerle pausa para que tengas espacio para el procedimiento. Bueno, dice el ejercicio número 2, 600 gramos de hierro, entonces el primer dato es la masa. Vamos a poner aquí primero que estamos haciendo el ejercicio 2, 600 gramos de hierro. Como en los calores específicos se utiliza el kilogramo, de una vez vamos a transformar esos gramos a kilogramos, no está tan complicado. Habría que dividir entre 1000, recorrer el punto decimal 3 lugares a la izquierda, de cualquiera de las dos formas. 600 gramos son 0.6 kilogramos. 600 gramos de hierro, ya nos están dando el siguiente dato. Vamos a consultar el calor específico del hierro en la tabla. Por cierto, bueno, por supuesto que no hay necesidad de aprenderse de memoria estas propiedades. ¿Para qué? ¿A quién le sirve sabérselas de memoria? Si tienes un profesor razonable, bueno, seguramente te pondrá en el examen el dato que necesites, ¿no? Entonces el hierro, pues su calor específico son 470 joules sobre kilogramo grados Celsius. ¿Qué cantidad de calor necesitan suministrar? Perdón, 600 gramos de hierro se encuentran a una temperatura de 200 grados Celsius. ¿Cuál será su temperatura final si se le suministran 8000 calorías? Bueno, ya no es tan directo el ejercicio. Entonces nos están diciendo que su temperatura inicial son 200 grados Celsius y que se le están suministrando 8000 calorías. También, como en el calor específico tenemos, como manejamos las unidades joules, entonces de una vez nos conviene transformar esas calorías a joules. Ahí está la equivalencia. Una caloría son 4.186 joules. Tendríamos que multiplicar ese valor por 4.186 joules, ¿verdad? ¿Y esto a qué sería igual? Bueno, 8000 por 4.186. El resultado serían 33.488 joules. Suministrarle 8000 calorías a esos 600 gramos de hierro es lo mismo que suministrarles 33.488 joules. Ahora la incógnita es la temperatura final. Recordemos que el incremento de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial.
¿Cómo resolveríamos el problema? Pues ponerle pausa, analizar las fórmulas, ¿qué harías? Piensa un poco, ¿verdad? Bueno, ya si no hiciste trampa y si diste el tiempo para razonar, lo primero que se tendría que calcular es el incremento de temperatura y luego a partir de esta fórmula calcular la temperatura final. ¿Sí? Entonces esta fórmula que estamos manejando, es más, aquí puede ser de cualquiera de las dos. Vamos a despejar el incremento de temperatura. Me refiero a estas dos, ¿verdad? Entonces, ¿a qué sería igual el incremento de temperatura? Estos dos valores que están multiplicando pasarían dividiendo. Entonces, el incremento de temperatura, y bueno, ya dándole la vuelta a la igualdad, el incremento de temperatura sería igual a calor entre la masa y el calor específico. Entonces, ¿a qué sería igual el incremento de temperatura? Entonces vamos a sustituir el calor, son 33.488 joules entre la masa son 600 gramos o 0.6 kilogramos, y entre el calor específico del hierro, que son 470 joules sobre kilogramo grado Celsius. Para no hacernos bolas con tantas unidades, estos kilogramos los cancelamos con estos. Y bueno, entonces tendríamos, vamos a hacerlo en dos partes, 33.488 joules entre 0.6 por 470. 0.6 por 470 da 282. 282 joules sobre grado Celsius. ¿Qué nos quedaría de esa combinación de unidades? Bueno, ¿qué estamos calculando? Incremento de temperatura, ¿no? ¿En qué unidades tendría que estar el resultado? En grados Celsius. Bueno, vamos a comprobarlo. Esto es un análisis de unidades. Joules en el numerador, perdón, vamos a dejarle su espacio. Joules sobre grados Celsius en el denominador. Vamos a ponerle un 1 aquí, lo que siempre hacemos, medios por medios, extremos por extremos, y entonces los extremos quedan en el numerador, quedarían joules grados Celsius en el numerador y joules en el denominador, se cancelan los joules y nos quedamos con los grados Celsius que esperábamos de resultado. Los 33.488, 33.488 entre 282, el resultado serían 118.7, 118.75. Vamos a dejarlo como un 119 grados Celsius. Pregunta, ¿ese sería el resultado? 119 grados Celsius no puede ser posible. La barra estaba a 200 grados Celsius y no puede que después de que recibe una cantidad de calor, no puede ser que la barra quede en 119 grados Celsius. Tendría que aumentar su energía interna y manifestarlo incrementando la temperatura. De aquí ya está razonándolo, ¿no? Estaba a 200 grados Celsius, la temperatura se incrementó 119 grados Celsius, temperatura final 319 grados Celsius. Pero bueno, ¿cómo lo justificaríamos a partir de esta fórmula? Bueno, si de esa fórmula despejamos la temperatura final, esta temperatura inicial que está restando pasa sumando, le damos la vuelta a la igualdad, la temperatura final sería igual a la temperatura inicial, vamos a ponerlo en este orden para que tenga un poquito más de sentido, más el incremento de temperatura, ¿sí? Lo que ya habíamos razonado, la temperatura final va a ser igual a la temperatura que tenía al principio, más lo que se elevó la temperatura, ¿no? Más 119 grados Celsius. Y el resultado, ya lo habíamos dicho, 319 grados Celsius. Vamos a marcar el resultado. Ponle pausa para que copies el procedimiento. Y de una vez extiende la pausa para escribir el enunciado del ejercicio 3 y para que estés listo para que resolvamos ese ejercicio. Muy bien, pues vamos a hacer el ejercicio 3. Bueno, ya no lo vamos a hacer ese. Se me coló. Este se parece muchísimo al primer ejercicio que resolvimos. Es que en condiciones normales de que pudiéramos tener clases presenciales, este ejercicio lo hubiera dejado para que lo resolvieran los alumnos en clase. Entonces puedes seguir el procedimiento del ejercicio 1, puedes ponerle pausa en este momento al video y hacer tu procedimiento para ver si al final llegas al mismo resultado.
no está nada complicado. Entonces, el, si ya me hiciste caso, le pusiste pausa, el resultado de este ejercicio serían 146.510 joules, primeramente, y luego en kilojoules, pues serían 147 kilojoules, redondeando a tres cifras significativas. Este es el resultado del ejercicio 3. Bueno, estoy ahorrando el procedimiento, te estoy dejando a ti para que compruebes y te des el mismo resultado. Vamos a resolver ya directamente el ejercicio 4. Puedes ponerle pausa para poner el enunciado del ejercicio 4. Bueno, antes de eso voy aquí a marcar el resultado. Ejercicio 4. Vamos a analizarlo porque luego ya lo estoy resolviendo y ni hemos leído el enunciado y me adelanto. Entonces dice, ahora determina el calor específico, ya no me está pidiendo calor ni temperatura final. Determina el calor específico de una muestra metálica, quién sabe qué es esa muestra metálica, de 100 gramos, que requiere 880 calorías para elevar su temperatura de 50 a 90 grados Celsius e identifique la probable sustancia. Si no fuera por esa última frase, identifica la probable sustancia, podríamos calcularlo esta vez en calorías por gramo grados Celsius y ya no convertir nada. Pero es que en la tabla no manejamos esas unidades. Necesitamos el calor en joules y la masa en kilogramos. Bueno, pues vamos a resolver el ejercicio. Ahora utilizaríamos esta fórmula. Queremos calcular el calor específico. Entonces tenemos como datos la masa 100 gramos, la décima parte de un kilogramo, hay que dividir entre 1000, es 0.1 kilogramos. Luego tenemos como dato que esa sustancia requiere 880 calorías. 880 calorías. ¿Para qué requiere 880 calorías? Para que su temperatura se incremente de 50 a 90 grados Celsius. ¿Cuál es el calor específico? Lo que nos están preguntando. Bueno, vamos a, por las razones que ya expliqué anteriormente, vamos a transformar estas 880 calorías a joules. Tendríamos que multiplicarlo por 4.186, ya lo hicimos anteriormente, y eso sería igual a 3683.68. Vamos a dejarlo en 3684. 84 joules. Ya, aquí da lo mismo redondear a tres cifras significativas porque vamos a tener que escribir cuatro dígitos. Lo dejamos con cuatro cifras significativas. Ahora también vamos a calcular el incremento de temperatura. El incremento de temperatura siempre se calcula como temperatura final menos temperatura inicial, que está fácil también de calcularlo. 90 grados Celsius menos 50 grados Celsius. Es decir, 40 grados Celsius es el incremento de temperatura. Bien, ahora sí ya, calculamos el calor específico. Calor específico sería igual a, dice la fórmula, calor 3684 joules entre masa entre 0.1 kilogramos y entre el incremento en temperatura entre 40 grados Celsius. Aunque no lo parezca, las operaciones van a estar muy sencillas, ¿no? Es fácil sacar el resultado del denominador. Punto 1 por 40, ¿cuánto sería? 4, ¿no? Es la décima parte de 44. Entonces el resultado ya nada más serían 3684 entre 4. El resultado sería 921 joules sobre grado Celsius. Joules sobre kilogramo grado Celsius. Esa sería la primera parte. Entonces, ¿cuál sería el resultado? El resultado, más bien, esa es la primera parte. La segunda parte se identifica la probable sustancia. Bueno, pues las sustancias que están ahí, la más cercana es aluminio. La verdad es que esos no deben ser los calores específicos exactos, deben estar redondeados.
Sería mucha coincidencia que todos terminaran así muy bonitos en cero, excepto el agua, ¿verdad? Entonces están redondeados. Aquí el resultado, bueno, pues parece que esto es plata. Por lo tanto es, perdón, aluminio. ¿Por qué dice el enunciado probable sustancia? Bueno, porque yo podría hacer una aleación con un material que tenga un calor específico más alto y uno más bajo que el aluminio y que en conjunto tuvieran ya como aleación ese calor específico. Así que no es un método muy confiable para determinar de qué está hecha una sustancia. Por ejemplo, este concepto puede tener una aplicación en la medicina que estoy recordando en este momento. Por ejemplo, las prótesis. Las personas que tienen clavos por alguna fractura, alguna lesión o prótesis metálicas, luego manifiestan tener ciertas molestias cuando hay humedad, cuando hace mucho frío. Y esto se debe a que la pieza tiene un calor específico diferente al del hueso, entonces tienden a calentarse, pero no de una manera uniforme. Y eso hace que ese material esté absorbiendo calor del hueso en términos generales, además de que también esto está relacionado con la conductividad térmica, que bueno, eso tiene que ver también con otra propiedad. Finalmente, ejercicio 5. Pues ponerle pausa para escribir el enunciado. Ejercicio 5 dice el enunciado. Determine la cantidad, pero ahora dice que cede. Bueno, ¿por qué dirá que cede? Bueno, vamos a continuar. Que cede al ambiente una barra de plata de 600 gramos al enfriarse de 200 a 150 grados Celsius. Primer dato que es plata. El calor específico de la plata son 230. Por acá está. ¿Verdad? 230 joules sobre kilogramo grado Celsius. Tomemos en cuenta que ahora se enfrió. La temperatura final es menor que la temperatura inicial. Temperatura inicial eran 200 grados Celsius. Temperatura final 50 grados Celsius. La masa es de 600 gramos, es decir, 0.6 kilogramos. Ahora, el incremento de temperatura sería negativo. El procedimiento sería el mismo, pero el incremento de temperatura sería negativo. Sí, ¿no? Porque el incremento o el cambio, más propiamente dicho, porque este no es un incremento, siempre es magnitud final menos magnitud inicial. Siempre. Entonces, en este caso, la magnitud final son 50 grados Celsius menos 200 grados Celsius. ¿Cuánto sería el resultado? El resultado serían menos 150 grados Celsius. ¿Cómo interpretamos ese resultado? ¿Que la barra va a quedar muy fría, a 150 grados bajo cero? No. Y esto quiere decir que la temperatura disminuyó 150 grados Celsius. Si lo sustituyo en la fórmula que ya habíamos utilizado anteriormente, en lo único que va a cambiar el resultado es que me va a quedar como negativo. ¿Y eso cómo lo interpretamos? Un calor negativo. Bueno, pues que la barra de plata, en lugar de recibir calor, lo cedió. ¿Sí? La barra no necesita recibir nada de calor. Si lo recibiera, incrementaría su temperatura. Pues más bien, si un cuerpo se enfría, está cediendo calor al ambiente. Entonces, el calor negativo, ya de una vez le vamos encontrando sentido. Calor positivo es decir un calor recibido, absorbido, mientras que calor negativo es un calor cedido, ¿verdad? Y también, por cierto, esto también, todos los calores están relacionados con la propiedad de eh, energía interna. Y por ejemplo, si en el ejercicio 3 eh, el calor que recibió estos 500 gramos de agua fueron 147 kilojoules, dentro, en esa masa de agua ya no se llama calor. El cuerpo no tiene calor, ya lo hemos dicho, está mal empleada esa expresión. ¿Sí? El cuerpo tiene energía interna. Entonces, si recibió esa cantidad de energía, eso corresponde a su incremento de energía interna. ¿Cuánta energía interna tiene esa masa de agua? No lo sabemos. Ya lo habíamos mencionado. Sería muy complicado saber cuánta energía interna tiene. Lo que podemos decir es que su energía interna se incrementó 147 kilojoules. En este caso, como el calor quedará negativo, ese, por un lado, esa barra de plata se dio, digamos, ahorita vamos a hacer el cálculo, de una vez vamos a hacerlo. ¿Cuánto calor se dio?
La fórmula es masa, 0.6 kilogramos, por calor específico de la plata, 230 joules sobre kilogramo grados Celsius, y por el cambio de temperatura. El cambio de temperatura sería de menos 150 grados Celsius. Se cancelan nuevamente los grados Celsius, los kilogramos, y nos quedan unidades de energía. Entonces, 0.6 por 230 y por 150, el resultado nos da menos 20.700, menos 20.700 joules, o menos 20.7 kilojoules, tres cifras significativas. Vamos a marcar el resultado. Entonces, como el calor es negativo, quiere decir que la barra lo cedió. Y por cierto, para que lo haya cedido, pues tiene que haber calor y para que eso suceda tiene que haber una diferencia de temperaturas. El ambiente tendría que estar más frío que la barra si es que la barra cedió el calor. Si el ambiente tuviera mayor temperatura, entonces más bien la barra recibiría calor, porque el calor siempre fluye de los cuerpos de mayor temperatura a los cuerpos de menor temperatura. Entonces la barra de plata cedió esa cantidad de energía. Entonces su energía interna disminuiría en esa proporción. Calcular la energía interna que posee un cuerpo no es trivial, ¿eh? No es fácil de calcularla, pero digamos que la barra hubiera tenido 100 kilojoules al principio. Si perdió 20.7 kilojoules, es que al final se quedaría con 79.3 kilojoules de energía, ¿verdad? Entonces, también el calor corresponde a los cambios de energía interna de un sistema o de un cuerpo. Este es el concepto de calor específico y los primeros ejercicios. Esto es el fundamento. De aquí parten todavía muchos otros conceptos y aplicaciones del concepto de calor específico.